y es el teletrabajo. Sí, así es. Mucha atención a todos los trabajadores porque justamente el gobierno nacional anuncia una especie de revolcón laboral para enfrentar esta pandemia del coronavirus en nuestro país. El Ministerio de Trabajo anunció nuevas reformas laborales para seguir enfrentando esta pandemia, entre ellas disminuir horarios de teletrabajo y pagar primas y subsidios por cuotas. Dentro de las nuevas medidas está para continuar con el trabajo y enfrentar esta pandemia, los empleados y empleadores podrán llegar a acuerdos para reducir los horarios de teletrabajo. Esto es bien importante porque el propósito es que no haya excesos en las peticiones a los trabajadores que están en sus casas, haciendo sus funciones desde sus casas y que tienen que dividir el tiempo entre los hijos, la educación de sus hijos, los quehaceres del hogar y la responsabilidad en la oficina. Entonces está la propuesta de reducir las horarios de trabajo en la casa de 48 a 36 horas para que haya un día más de descanso. Esto con el fin de evitar aglomeraciones tecnológicas o en la red, en las empresas y las extensas jornadas laborales por el teletrabajo. El propósito puede ser muy sano, muy bueno, pero no es tan simple, tiene su complejidad. Primero, toda ley es movible. No significa que no se pueda mutar una ley porque ya tiene existencia, no, se puede derogar, se puede modificar. Si se va a modificar lo existente en materia laboral, ese efecto es a futuro. Significa entonces que la nueva reforma se aplicará a los nuevos contratos de trabajo. Pero si lo que se va a legislar en esta materia le favorece al trabajador, es también de la conveniencia de las partes si se acogen o no a esa nueva ley para aplicarla al contrato ya existente. Bajar la productividad de 48 a 36 horas es un aspecto que requiere también una medición económica a los intereses del empleador, del dueño del capital, que lo está explotando a través de la actividad de su trabajador. No es simplemente mirar el polo trabajador, sino que hay que mirar los dos polos, empleador y trabajador, qué tanto le conviene a ambas partes. Eso para quienes están haciendo entonces esa labor de teletrabajo desde sus hogares, pero también para las personas que perdieron el trabajo o que no pudieron seguir realizando su actividad laboral en medio de esta cuarentena. Están habilitados los subsidios de 220.000 pesos para las empresas por cada empleado que gane hasta 1 millón de pesos y de 160.000 pesos por medio del programa Ingreso Solidario a esas personas que se les suspendió el contrato o mandaron en licencia no remunerada en los meses de abril, mayo y junio. Siguen saliendo estos alivios para estas personas porque se necesita con extrema urgencia, doctor Hernando Lee. Ya son prácticamente medio año de las personas que no pudieron hacer nada si no les pudieron sostener su empleo. Si los despidieron sin justa causa o los suspendieron sin justa causa o uno u otro acto lo hicieron sin la autorización legal, el trabajador está facultado entonces para acudir a la autoridad judicial. Hay que mirar cada caso en particular, no podemos hacer generalidad de todos los despedidos, todos los suspendidos tienen el derecho, porque nadie puede reclamar doble beneficio por un mismo hecho. Me explico, si ese trabajador fue suspendido o desvinculado unilateralmente por su empleador, tiene el derecho a la correspondiente indemnización. Ahorita el gobierno llega y le dice, venga, yo lo voy a auxiliar. La pregunta es, ¿eso compensa el daño ya causado por el empleador de manera particular? Este asunto lo tendrá que dirimir entonces la Corte Constitucional sobre si sí es viable o no que ese trabajador pueda acudir a la jurisdicción laboral para reclamar la correspondiente indemnización por un despido o suspensión injusta o contraria a derecho. Además, doctor, recordemos que la pandemia no está catalogada como una justa causa para despido, que es lo que muchas empresas de pronto han argumentado. La ley dice que no lo permite. No lo permite, pero hay más alivios, más ayudas justamente, Diana, para los trabajadores. Y como estamos en junio, pues es obligatorio hablar de la prima, claro, porque también hay decisiones importantes frente a la prima, porque la norma estipula que esta prima de junio podrá pagarse previo acuerdo entre los empleadores y trabajadores hasta en 3 cuotas con plazo máximo 20 de diciembre. Aplica también para el pago de festivos, dominicales y horas extra. Y se estudia un nuevo auxilio de conectividad, justamente. Sí, este auxilio de conectividad es el auxilio que eventualmente los empresarios le dan a sus empleados por transporte, pero que por estos días pues no se ha utilizado para todos estos empleados que están desde sus casas. Pues dice el gobierno no, sí debe pagarse, sino que representará un subsidio a la conectividad, a la virtualidad. Muchos tienen que mejorar sus redes de internet en casa, por ejemplo, y subir esa capacidad para el uso de toda la familia.
Pero Sí, lo de la prima es bien importante, doctor Hernando Elí, porque no es que se vaya a imponer por parte del empleador que lo va a diferir a 3 cuotas, porque si no, tendrá que sentarse con su empleado, tendrá que ponerse de acuerdo para que eso pueda pasar. A ver, el derecho es muy complejo en su administración, en su aplicación. El trabajador tiene derechos como el empleador también. El empleador no está obligado a lo imposible. Si el empleador no tiene ese flujo de caja necesario para cumplir con esa obligación de pagar esa prima, el gobierno llega y lo auxilia haciéndole un aporte y le dice a su vez, mire, le aporto, pero usted también puede pagar fraccionada el 50% que le corresponde. La pregunta es, ¿lo podrá hacer de manera impositiva? En nuestro parecer, debe ser conciliado con el trabajador. Pero si no tuviera esa capacidad de cumplir con ese otro 50%, porque el gobierno ya le está auxiliando con un 50%, entonces, ¿qué hacer? Acudir a la jurisdicción laboral para que entonces obligue a ese empleador, págueme el 50% correspondiente, sería un desgaste innecesario, a menos de que tiene que hacerlo a través de abogado. Ese abogado le va a generar unos costos, esa acción laboral no se va a dirimir en cuestión de un mes, ni 2, ni 3. Yo creo que en este momento es donde todas las partes tienen que sentarse a conciliar los derechos que están en disputa. Y hay que aclarar una cosa, y es bien importante, que el documento es muy claro, este decreto 770 del 3 de junio del año 2020, y es que si la empresa es solvente económicamente, deberá cancelar la totalidad de la prima en la fecha estipulada, que es 15 de junio o en el plazo del mes de junio. Usted me da la razón con ese apunte. Si el empleador no tiene la capacidad de pago por ausencia de flujo de caja, pues decía, nadie está obligado a lo imposible, pero el mismo decreto lo dice. Si usted tiene solvencia como empleador, tiene que pagarlo. Esto es para los que están en situación de incapacidad económica de cumplir con la obligación derivada del contrato de trabajo. Lo otro importante a destacar aquí, Diana, es que para las personas que están haciendo teletrabajo, el auxilio de transporte, digamos que tendrá una especie de variación con el propósito de seguir apoyando a esos teletrabajadores, como usted lo decía, porque a veces no tienen buena conexión a Internet o se están consumiendo todos los datos de Internet por estar en esa fusión de teletrabajo. Ese auxilio de transporte se llamaría ahora subsidio de conectividad y estaría rondando entre los 100 y los 220.000 pesos para que los trabajadores se les pueda garantizar su derecho al trabajo, su acción completa, dinámica, sin que haya ninguna interferencia desde el hogar.